a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Aquellos que nos acompañan por primera vez, bienvenidos a esta familia llamada Iglesia Bíblica Gracia y Vida. Estamos exponiendo versículo a versículo toda la primera carta que Pablo escribió a Timoteo para ser enseñada en Éfeso y en las iglesias del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y con todo entendimiento y con muy buena disposición, acompáñenme mientras yo leo para ustedes a meditar en este texto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Señor, gracias por esta porción de la Escritura. Este es el alimento que has provisto para este día especial del Señor, y es un privilegio para mí poder exponerlo. Pero me es necesario, Señor, rogarte y suplicarte junto a mis hermanos, que tu Santo Espíritu sea quien gobierne todo lo que se hablará en esta instrucción. Que todo mi ser esté sujeto en completa obediencia a ti, y que todo lo que hoy se hable nos anime primero a examinarnos a nosotros mismos y a tener cuidado de que el que piense estar firme tenga cuidado de no caer. Que podamos comprender que este es un gran peligro, pasado, presente y futuro, del cual la iglesia debe cuidarse. Tu palabra anuncia que habrá un tiempo de gran apostasía, que ya hay apostasía, y la única esperanza que tenemos de no ceder a ella es que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad. Háblanos, por favor, que tu pueblo hoy desea obedecerte con diligencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. En los últimos sermones hemos meditado entonces acerca de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que a la iglesia le fue dada una identidad, pero también le dio una misión, y que el Señor en esa identidad y en esa misión también estableció quiénes deben encargarse de dirigir al pueblo en esta labor y cómo desea Él ser adorado y ser exaltado. La tendencia del hombre es querer cambiar lo que Dios ha establecido y no sujetarse humildemente a Dios, sino querer que Dios se someta a cómo nos gustan las cosas o cómo creemos que deben ser. Pero en esta sección que inicia en el capítulo 4, ahora el tono es de una amorosa, importante y contundente advertencia. Advertencia que debe hacer estremecer nuestro corazón. El título de esta enseñanza es El origen y el peligro de la apostasía. Y vamos a ver una estructura sencilla. Esta sección va hasta el versículo 16. Del 1 al 5 habla de la descripción de esta apostasía y el peligro del carácter de la misma. Del 6 al 16, cómo debe ser enfrentada esa apostasía. Hoy vamos a meditar entonces qué es la advertencia que hace el Espíritu Santo, cuál es su origen y quiénes son sus emisarios, algunas evidencias de su práctica y un llamado a que lo que Dios llama bueno, ningún hombre debe llamarlo malo. ¿Cómo inicia entonces nuestra sección de estudio? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
Mis hermanos, si usted observa este pasaje, no lo presenta como una posibilidad, lo presenta como un hecho. El Espíritu Santo, Pablo se está asegurando de que su audiencia entienda que esto no es un análisis humano, una idea ambigua y superficial. Lo que Pablo está diciendo, esto sucederá. ¿Qué sucederá? Que en los postreros tiempos, como ya lo hemos aprendido, los cuales han iniciado desde que Cristo vino y culminarán cuando Cristo regrese. ¿Qué sucederá durante toda esa línea de tiempo? Algunos apostatarán de la fe. Por tanto, este texto tiene mucha importancia para nosotros, al igual que toda la Escritura, pero nos recuerda de una realidad que debe producir temor, temblor y terror. Pues el que piense estar firme debe tener cuidado de no caer. Hermanos, el cristianismo no es con cuánto fervor inicio, sino la constancia y la permanencia con la que termino esta carrera. Pues muchos han empezado bien este camino y al finalizar la carrera se han apartado de la fe, han apostatado de la fe. Y esto es algo gradual, eso no sucede de manera inmediata. Por eso no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Desde la creación, la tierra ha sido bombardeada por el enemigo. Estamos en un campo de batalla entre lo que Dios ha establecido y el intento de Satanás por dañar lo que Dios ha establecido, por diluirlo, por distorsionarlo. Dios llama a toda la humanidad a responder a su palabra. ¿Me escuchaste esta parte? Dios llama a todos a que le obedezcan. Mira, tal vez tú pienses o sientes o dices que no eres cristiano, que dudas de Dios. Esto no te exime de este deber. Dios a ti también te llama a que le obedezcas. Otra cosa es que no quieres, pero no es que no tengas esta responsabilidad, porque a cada hombre le ha sido ordenado total obediencia a Dios. Satanás siempre ha intentado atraer a los hombres para que no sigan a Dios, sino que sigan sus mentiras. ¿Nota usted lo sencillo de caminar en este mundo? O estamos siguiendo la verdad de Dios o las mentiras de Satanás. Pero en alguna de las dos direcciones estamos caminando. O creo lo que Dios dice, o creo lo que Satanás astutamente ha introducido desde el Edén. Tales descarríos de la verdadera fe no son nada nuevo. Podemos entonces empezar a tener la definición de apostasía. Apostasía es desviarnos de la fe verdadera, abandonar, apartarse de Cristo como único Salvador, alejarse de todas las verdades redentoras. La apostasía no empezó en el Nuevo Testamento, es un problema desde el Edén. El hombre caído ha intentado conocer a Dios, acercarse a Él, pero muchos en ese camino se han apartado, han apostatado de Dios. En el segundo libro a Crónicas o de Crónicas, en el capítulo 25, versículo 2, dice lo siguiente: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, hablando del rey Amasías de Judá, aunque no lo perfecto de corazón. ¿Qué nos dice el libro de Crónicas acerca del rey Amasías? Hizo cosas que Dios ordenó, pero no era recto en su corazón. Su religión era simplemente una conducta externa. ¿Nota usted esto? Qué gran peligro es esta realidad, pues muchos como el rey Amasías pueden estar haciendo cosas correctas a los ojos de Dios, pero con su corazón completamente apartado de Él.
El capítulo 25, en el versículo 14, cuenta una trágica historia del mismo personaje, de Amasías. Miren lo que dice. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. Note que dioses es tan minúscula porque solo hay un Dios verdadero con mayúscula, y es el Dios de la Biblia. ¿Y qué hizo Amasías? Los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Al final de su vida, su epitafio decía así: Amasías se apartó de Jehová. Segunda de Crónicas 25, 27. ¿Cuál es el epitafio que tú anhelas aparezca en tu tumba? Y he aquí uno que empezó bien esta carrera, pero al final de sus días se apartó. Mis hermanos, que el Señor nos ayude no solo a empezar con entusiasmo esta carrera, sino a permanecer firmes hasta el final, y que puedan decir, a pesar de sus luchas y sus batallas, jamás se apartó de Dios. El Nuevo Testamento también habla de muchos que apostataron, que abandonaron la fe. Hombres que caminaron con Cristo mismo. Y qué importante es entender esto. Porque a veces nuestra arrogancia y soberbia nos hace pensar que estamos muy bien. Y cuando llegamos a esa sensación de perfección, empieza a menguarse nuestra dependencia a Dios. Y cuando empezamos a confiar en nosotros mismos o en nuestra definición de santidad y pureza, empezamos a entrar a un camino en el cual muchos se han apartado de la fe. Judas Iscariote caminó con Jesús, estuvo cara a cara con Jesús y luego apostató. Saboreó las bendiciones del reino venidero, fue testigo del poder de Dios, se vio beneficiado por el poder de Dios, pero apostató. ¿Y qué de Demas? Conoció. Segunda de Timoteo 4:10 lo menciona bien, pero también apostató. La iglesia en Éfeso había visto también a Himeneo y Alejandro apartarse de la fe. La historia de la iglesia, desde la época del Nuevo Testamento hasta nuestra propia época, está repleta de ejemplos de apostasía. Así que no camines pensando en que este no es un peligro para ti o para mí. Es un peligro continuo para la iglesia. Y es necesario advertirlo porque el Espíritu mismo le dijo a la iglesia, algunos apostatarán. Ellos se han apartado para seguir espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, es decir, ángeles caídos, esos seres diabólicos que dan vida a toda religión falsa. Toda religión falsa tiene un origen en espíritus engañadores y se debe llamar doctrinas de demonios. Y son religiones falsas porque inducen a las personas a hacer cosas que no están en la Escritura, a idolatría. Y como el rey Amasías terminan adorando a otros dioses. Al igual que su malvado amo Satanás, su engaño es eficaz porque se disfraza como ángel de luz. Iglesia, el peligro de estas doctrinas promovidas por los demonios, enseñadas por falsos maestros, es que parecen ser luz. Parecen buenas, pero en realidad son tinieblas. Cuando los hombres adoran
ídolos están en realidad adorando a los demonios detrás de esos ídolos. Y lo dice el Antiguo Testamento. Levítico 17:7 dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Deuteronomio 32:17: sacrificaron a los demonios y no a Dios. El Salmo 106, 36, 37 dice: sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Pablo lo escribió a los corintios: a los demonios sacrifican. La apostasía es toda adoración distinta que una persona efectúa luego de conocer al Dios verdadero, luego de honrarlo, luego de seguirlo en un sentido y conocer sus bondades, para volverse a dioses falsos o apartarse, para rendir adoración a dioses falsos. Eso es apostatar, abandonar la verdadera fe, abandonar la obra redentora. Y esto tiene una relación directa con los demonios, dice la Escritura. Ese es el gran problema de la idolatría, que cuando se está viviendo en idolatría, cuando se está adorando a dioses distintos al Dios de la Biblia, se está rindiendo culto, dice el texto, a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. Por eso esta semana causa tanta tristeza, porque muchos, creyendo estar adorando a Dios, están adorando a ídolos fabricados por hombres. Doctrinas de demonios que no están en la Escritura. Pues la Biblia misma dice: ay de aquellos que adoran ídolos fabricados por las manos del hombre. Dios lo prohíbe en su palabra. Y le mostró a Israel una y otra vez que cada vez que lo hacían, venía destrucción. Números nos muestra otra forma en la que el pueblo apostató. ¿Recuerdan aquel momento en que contratan al profeta Balaam para maldecir al pueblo y no pudo? Luego, el pueblo, ¿cómo termina apostatando? Dice que el pueblo empezó a unirse, a fornicar con las madianitas. Y al unirse con ellas, luego empezaron a alabar a estos falsos dioses. La idolatría tiene mucho que ver con uniones ilegítimas. Por eso la Escritura advierte tanto: cuidado con el yugo desigual. Porque no solo hay una fornicación física o un adulterio físico, luego hay una fornicación, un adulterio espiritual. Porque todo el que se une en yugo desigual termina adorando los falsos dioses de aquel con quien se une. Y lo muestra la historia de Israel. Esto no es nuevo. Y terminan apostatando de la fe. Así que la clave para interpretar este pasaje está en el versículo 1. Dice: algunos apostatarán. Y esto también es esperanzador para la iglesia, porque ni uno solo de los hijos de Dios apostatará, porque Él ha prometido sostenerlos hasta el final. Ni uno solo que haya creído verdaderamente en Cristo se apartará, se perderá, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada podrá separar a un escogido del amor de Dios. Pero sí, muchos apostatarán. Muchos parecían creer, pero en algún momento terminan alejándose.
negando todo lo que decían creer con sus acciones y con sus enseñanzas, al igual que Judas, al igual que Demas. Falsos discípulos que un día caminaron con el pueblo de Dios, pero luego se apartan y muestran lo que verdaderamente son. Entonces, apostatar es irse de o quitarse de una posición o un lugar. Es una salida intencionada y deliberada de un caminar con Cristo. En un sentido espiritual, se refiere a aquellos que están muy cerca de la verdad que salva. Aún la anuncian con sus labios, pero luego se apartan de ella para ir tras sus deseos, tras sus razonamientos y tras su maldad. Jesús usó este mismo verbo cuando se refirió a algunos que oyeron el evangelio como una semilla que cae en un suelo pedregoso. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Los que apostatan son personas que en algún momento parecían estar gozosas y felices oyendo estas verdades, pero esas verdades nunca echaron raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es apostatar, apartarme, abandonar a Cristo como única posibilidad de salvación. En lugar de volver el rostro a Cristo, escogen seguir rumbo al infierno. Un apóstata no es alguien que le es difícil creer, sino uno que deliberadamente abandona la fe bíblica que una vez profesó. No confundan apostatar con ateísmo. Son dos cosas distintas. El apóstata dice creer, dice amar a Dios, pero en algún momento de su caminar se apartará de Él, rechazando a Cristo desde las mismas filas de la iglesia. Los apóstatas no salen de afuera. Es una redundancia, pero hoy quiero dejar esto claro. Salen del interior de la iglesia. No son personas ajenas a la vida en comunidad. Son personas que están dentro de la congregación. Aunque la apostasía debe entristecer a los creyentes, no debe sobrecogernos ni sorprendernos, ya que el Espíritu lo ha anunciado y nos lo ha advertido. Esto ocurrirá y esto no debe tomarnos por sorpresa. Muchos un día dicen amo al Señor y al otro día con la misma facilidad lo odiarán. No pasó con Jesús. Hosana, Hosana, hijo de David. Y unos cuantos días, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Muchos dicen amar a Dios mientras todo se ajusta a como quieren ver a Dios. Pero cuando el Dios de la Biblia confronta su pecado, hasta ahí llega su amor por Dios. Aunque la apostasía entonces debe entristecer, no debe tomarnos por sorpresa. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Todo el Antiguo Testamento lo muestra: destrucción, muerte. El Nuevo Testamento también lo enseña y dice: en los últimos tiempos habrá un aumento en la apostasía, y lo estamos viendo. Las redes sociales están inundadas de jóvenes que hace unos años eran reconocidos como supuestos salmistas en el contexto cristiano y hoy ya se presentan como mujeres siendo hombres de naturaleza. Hace unos meses supuestamente cantaban a Dios y ahora van en contra de lo que Dios enseñó. Esto no va a pasar, esto ya está sucediendo. Y esto es una advertencia para nosotros. Cuidado.
que nosotros no terminemos desviándonos. Este tiempo es el tiempo en el que nos encontramos. La Escritura lo advierte. Miren lo que dice Juan en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, ojo, porque este texto lo utilizan muchas sectas para maldecir a una persona cada vez que se va de su iglesia. Este se fue de nuestra iglesia porque no es salvo, sino que es un anticristo. No, una cosa es cuando una persona se mueve de una iglesia a otra iglesia. Acá lo que está hablando es de aquellos que un día caminaban con el pueblo de Dios, pero que no permanecieron caminando con él y luego apostatan, se apartan con su manera de vivir y con su manera de actuar. ¿Y cuándo empezó esto? Desde el mismo momento en que Cristo vino. Teniendo estos elementos generales, ¿qué nos muestra el texto de su origen? Dice que la apostasía tiene un origen: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mis hermanos, hay ángeles caídos. Los demonios son reales. Esto es cierto. La diferencia entre una iglesia bíblica y otros entornos religiosos es que en el contexto bíblico no tratamos de negar la operación de los demonios, pero tampoco tratamos de maxificarla o magnificarla como si fuera el centro de la predicación. Existe. Pero la iglesia del Señor no tiene que andar estudiando. ¿Y cuáles son las clases de demonios? ¿Son altos, bajos o chaparritos? ¿Cuál es el nombre de este demonio? La iglesia del Señor no estudia a los demonios. La iglesia del Señor estudia a Cristo, aquel que venció sobre todos los demonios. Es Cristo el centro de nuestro estudio, no los ángeles caídos. Pero son estos los que ocasionan la apostasía. ¿Cómo? Moviéndole la cama a aquellos que están desprevenidos. No, a través de falsas enseñanzas. Estos seres demoníacos instruyen, enseñan cosas contrarias a la verdad y son comunicadas por sus falsos maestros y sus servidores. Hay un mundo espiritual que no podemos ignorar. Por eso Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero ojo que el término que está utilizando acá Pablo con Timoteo no es solo que escuchan estos engaños y estas doctrinas, sino que los asienten, es decir, los aprueban, se aferran a ellos. Ay, mis hermanos, cuán beneficioso ha sido la pandemia para que muchos a través del internet puedan escuchar sana doctrina. Pero ¿cuántos han apostatado en este tiempo por enredarse en doctrinas de demonios que también han sido promovidas a través de las redes sociales? Abandonando las verdades bíblicas que un día creyeron. Doctrinas de demonios que abundan ahora en las redes sociales. Pero no solo las escuchan, sino que ahora las creen y ahora las practican. Son atraídos por estas enseñanzas. Se dejan seducir y engañar por ellas. Por eso a los demonios se les llama engañadores, porque hacen que los hombres abandonen la verdad. Noten este contraste. El Espíritu Santo conduce a las personas a la verdad salvadora, mientras que estos espíritus malvados conducen al perverso error y la condenación.
Los apóstatas no son víctimas de profesores universitarios, falsos guías religiosos o inicuos y astutos escritores u oradores. Son víctimas de espíritus demoníacos. Detrás de todos estos falsos maestros con sus falsas enseñanzas hay una realidad espiritual demoníaca que no podemos ignorar. Falsas enseñanzas que nacen en las profundidades del infierno, enseñadas como aparente luz cuando en realidad traen muerte. Así que estas falsas enseñanzas son más que distorsiones humanas. Tienen un nombre en la Escritura, se llaman doctrinas de demonios. Suena duro, ¿cierto? Pero ese es el nombre. Y note que no es una enseñanza acerca de los demonios, sino hecha por estos seres mismos. Satanás y sus agentes han elaborado toda clase de teologías engañosas para confundir y engañar. Recibir falsa enseñanza que contradice a la verdad de la Biblia es ser enseñado por demonios. Hermanos, estoy tratando de ser lo más preciso con respecto al texto. Cuando una persona se sienta a escuchar doctrinas engañosas, se está sentando a escuchar a los demonios mismos que las han fabricado. Esto no es un juego. Esto es algo muy serio. Es poner la mente como un terreno fértil para que estos engaños disipen, diluyan o distorsionen la verdad. Por eso la Biblia advierte tantas veces sobre esto. Muchos engañadores han salido por el mundo, escribió el apóstol Juan, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La apostasía tiene una relación directa con negar, disminuir o alterar a Cristo como Dios y como hombre. Y en esto hay que ser muy cuidadosos con los movimientos judeo-mesiánicos, porque están atentando de manera directa contra las cualidades divinas y humanas de nuestro Señor Jesucristo, igual que lo hacen los testigos de Jehová, diciendo que Cristo es creado y no eterno. Cualquier atentado contra la doctrina de Cristo es una enseñanza demoníaca, no tiene otro nombre. Sin importar cuán bonito suene. Dice Juan, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿quiere decir que un cristiano puede perder la salvación y apostatar? No, iglesia. Todo el que apostata es porque nunca fue un verdadero creyente. Mire lo que dice segunda de Juan, del versículo 7 en adelante. Es porque nunca tuvo la doctrina de Cristo. El que apostata no es un cristiano que perdió la salvación, sino alguien que parecía ser cristiano y en realidad nunca lo fue. Esa es la apostasía. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Nota usted la contundencia de la Escritura sobre este tema?
Nosotros no podemos darle una calurosa bienvenida a alguien que un día dijo amar a Cristo y ahora lo desprecia y niega su necesidad para salvación. Es nuestro deber rescatar a quienes están bajo la influencia de esta falsa enseñanza, como dice Judas, versículo 23. Arrebatarlos del fuego, pero teniendo cuidado de que no terminemos quemándonos nosotros mismos. Mire lo que dice Deuteronomio 13:12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. ¿Qué nos muestra este texto? Que debemos aplicar estas prácticas para nosotros. No, recuerde que esto fue para la Israel nacional, pero ¿qué nos muestra? La radicalidad y la prontitud con la que el Señor ordenaba a su pueblo hacerle frente a la apostasía, a todo culto y adoración a dioses falsos. Nosotros debemos tener en alta estima estas advertencias y ser vigilantes de estas doctrinas de demonios, porque nosotros como iglesia local no estamos exentos de tal peligro. Hermanos, estamos en tiempos tan complejos que recientemente le compartí a algunos hermanos de una iglesia en Canadá. Esto es real. Una iglesia que hace unos meses era reconocida por ser una iglesia cristiana. Hace unos cuantos meses ordenaron a una mujer como pastora de aquella iglesia. Meses después, esta mujer desde el púlpito enseñó acerca de la deconstrucción de Dios, diciendo que Dios no existe. Al terminar toda su predicación, aquella pastora, muchos en la congregación se acercaron llorando porque sentían lo mismo que ella. Ahora, esta iglesia en Canadá, cuyo director de alabanza es el esposo de esta mujer, construyen cánticos ya no a Dios, sino al hombre y sus virtudes. Y se reúnen cada domingo para demostrar que Dios no existe y que deben ocuparse en exaltar al hombre. Eso está pasando. Y quiero que haya claridad sobre esto. Fue una comunidad que un día empezó bien, pero ha apostatado de su fe. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Y podría citarles muchos ejemplos, porque lamentablemente no son pocos. Así que esta advertencia debe ayudarnos a permanecer con un corazón humilde y decir: Señor, guárdanos como iglesia local y guarde a mí en particular de no apostatar, de que mi fe sea real, de que verdaderamente yo sea un hijo tuyo y no alguien que parece serlo. ¿Quiénes sirven a estos espíritus engañadores? Mire cómo lo llama el texto: pobres hombres engañados. No, hipócritas y mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Una cosa es una persona que está sinceramente equivocada y por ignorancia enseña cosas que no están en la Escritura. Y muchos que hoy sirven a Dios
por ignorancia y por desconocimiento, erran en lo que enseñan. Pero los falsos maestros no enseñan lo que enseñan por accidente. Lo hacen intencionalmente porque su conciencia está cauterizada. No son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Adrede hacen lo malo. Y son hipócritas porque se muestran como si fueran buenas personas. Estos movimientos sectarios que están surgiendo ahora, ¿qué prometen? Nosotros queremos llevarte a que conozcas las verdaderas raíces de la fe. Prometen conocer a Dios de una forma que supuestamente la iglesia en 2000 años no ha podido alcanzar. ¿No es similar esto a lo que le ofreció Eva, Satanás a Eva? Consume del fruto. No morirás, serás tan sabia como Dios. Estos falsos maestros se presentan como la solución a todos los males. Prometen cosas que parecen beneficiosas, pero en realidad son doctrinas de demonios. Mienten. Engatusan sutilmente a las personas para luego hacerlas negar a Cristo. Y no son víctimas, son conscientes de lo que están haciendo. Blasfeman de Dios. No se centran en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Se centran en regulaciones de hombres. Los falsos maestros van tras sus propios deseos, sirviendo a estos demonios. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia. Por eso es que cuando quedan expuestos esos falsos maestros, uno dice, pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo es posible que alguien que decía amar a Dios durante 20 años estuviera abusando de sus miembros? ¿Cómo es posible? Porque estos servidores de engañadores y demonios tienen su conciencia quemada. No sienten ningún tipo de dolor por las aberraciones que cometen, porque tienen su conciencia encallecida por el pecado. William Barclay comenta: esta era una herejía siempre recurrente en la iglesia. En cada generación se levantan hombres que tratan de ser más estrictos y más santos que Dios. Cuando se escribió el canon apostólico, fue necesario dejar establecido por escrito lo siguiente: si algún anciano, sacerdote o diácono o alguno de la lista sacerdotal se abstiene del matrimonio, la carne y el vino, no por razones de una disciplina espiritual, sino por aborrecimiento a tales cosas como malas en sí mismas, olvidando que todas las cosas son muy buenas y que Dios hizo al hombre varón y hembra, blasfemando y calumniando de esta forma la hechura de Dios, o se enmienda o es quitado del cargo y echado de la iglesia. Del mismo modo también con los laicos. Es decir, cualquiera que se atreviera a llamar malo lo que Dios llama bueno, como una práctica santa, si eran oficiales de la iglesia, debían ser expulsados. Ireneo escribió hacia el final del segundo siglo: declaran que el matrimonio y la reproducción son de Satanás. Muchos de igual manera se abstienen de comida animal y arrastran multitudes con una fingida abstinencia de este tipo. Hermanos, esto no es nuevo. Estamos hablando de la historia de la iglesia. Estamos hablando del primer y segundo siglo de la iglesia. Esto siempre ha estado. La apostasía tiene una gran relación entonces con la idolatría,
pero con afectaciones en la vida práctica de la iglesia, con regulaciones que quieren mostrarle a sus seguidores que son más santos que el resto. Y atentan contra la vida práctica, con el matrimonio y aún con regulaciones respecto a los alimentos. ¿Nota usted que esto no es nuevo? Muchas de las sectas modernas y antiguas se caracterizan por regulaciones en la dieta que Dios no ha establecido para la iglesia y que solo operaron en un momento de Israel. Mira, cuando tú siendo creyente empiezas a adoptar prácticas judías y alimentarte como se alimentaban los judíos, creyendo que con eso eres más santo, estás denigrando de algo que Dios ha llamado bueno. ¿Quién eres tú para llamar algo que Dios llamó bueno, malo? Y creyendo que con ello te haces más santo. Distinto es que tomes medidas en tu alimentación por causa de tu salud, pero no pensando que por esto eres más santo. Y eso es lo que promueven las sectas, que una mejor alimentación me hace más santo, que la carne me impide tener una comunión con Dios, que comer cerdo atrofia la espiritualidad. Hermanos, esto puede parecer chistoso, pero es una clara realidad de circunstancias presentes. Y no suelo centrarme en detalles de circunstancias particulares, pero por causa del tiempo en el que nos encontramos es necesario mencionarlas, porque parecen sutiles, pero en realidad no lo son. Muchos entonces en la historia de la iglesia, queriendo ser más santos, se han ido a vivir a los desiertos, se abstienen de consumir alimento. Algunos quedaron registrados como hombres que nunca comieron comida cocida. Otros se hicieron famosos porque nunca comieron carne. Otros se hicieron famosos porque nunca consumieron o practicaron prácticas alimentarias como el resto de la humanidad. Hubo uno que llegó a una obsesión tan alta de regular cosas que Dios no había establecido, que determinó que aquel que quería agradar a Dios debía permanecer despierto siempre, y se fue a vivir al borde de un risco de tal forma que si se dormía, cayera y muriera. Y eso parece absurdo. Pero prácticas como estas no pululan en esta semana. Hombres caminando descalzos 5 y 6 horas para llegar a un lugar, para pagar una promesa. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hombres lacerándose y golpeándose la espalda para querer pagar a Dios. ¿Y acaso Dios se compra de esa forma? Muéstrame eso por la Escritura. Dios no lo ordena en la palabra. Son regulaciones que los hombres han establecido, pero Dios no las ha mandado. Muéstramelo por la Escritura y seré el primero en hacerlo. Pero si al evaluar esas prácticas que durante toda tu vida has creído que son correctas y no están en la Escritura, te ruego te arrepientas y las abandones. Muéstrame una de ellas por la Escritura y yo las practicaré. Pero si no la encuentras, arrepiéntete y no las practiques más. No practiques cosas que Dios no ordena en su palabra, pensando que con ellas vas a ser salvo o vas a ser santo. Mucho cuidado con los movimientos religiosos actuales que le enseñan a sus jóvenes: no se casen, no pierdan tiempo casándose porque el Señor viene pronto, ocúpense de servir. Y si ya se casó, no pierda tiempo teniendo hijos. Doctrinas de demonios. Porque Dios ha llamado a la familia buena. Ha llamado el tener hijos algo bueno. Jóvenes creyentes, mucho cuidado con aceptar como válidas estas enseñanzas modernas de que para qué tener hijos, es mejor tener un perrito o un gato. Cuidado.
Está bien que tengas mascotas, pero el tener hijos es un mandato del Señor, a menos que por una circunstancia que sobrepasa tu disposición no pueda hacerlo. Mucho cuidado, porque nosotros no podemos llamar malo algo que Dios ha llamado bueno. Y con respecto a la alimentación, lo mismo. Dice entonces el texto, ¿qué debemos hacer respecto a esto? Entender que todo lo que Dios ha creado es bueno. ¿Y cómo lo recibimos? Con acción de gracias. ¿Y solo quiénes pueden hacer esto? Los creyentes. ¿Qué está diciendo este texto? El creyente debe estar tranquilo, con una limpia conciencia cuando se alimente, dando gracias al Señor por la provisión que pone sobre su mesa, porque todo lo que el Señor ha hecho es bueno. ¿No se lo recordó el Señor a Pedro cuando le dijo: Pedro, no llames inmundo o impuro lo que yo he llamado puro? Mis hermanos, la forma en que nos alimentamos no nos hace más santos o más pecadores. Y hago una nota de balance: a menos que tu problema con la alimentación sea la gula, ya no tiene que ver con el tipo de alimentos, sino con un abuso y un exceso, y eso sí es pecado. Y vuelvo y digo, cuidado con esa frase: es que yo no soy cristiano, yo ya no fumo ni tomo, pero ¿cómo? Hermanos, eso se llama gula y eso es pecado. Llamemos las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Estar atenta a esas regulaciones que muchos quieren poner respecto a la vida práctica. Características propias de la apostasía se hacen evidentes en regulaciones de hombres que quieren imponerse a las conciencias de la iglesia. Es pensar que podemos ser más buenos que Dios imponiendo cosas que Dios no ha mandado. Lo que Dios ha llamado bueno, nosotros debemos llamar bueno. Toda enseñanza que no ha sido dada por el Señor es sencillamente un rechazo a la palabra de Dios. Así pues, cuando mires al matrimonio, no lo veas como una carga, como lo ve el mundo, ni un impedimento para servir a Dios, como lo ven las sectas. Dios llamó bueno el matrimonio, pero es bueno siempre y cuando lo vivas bajo los lineamientos de Dios y no a tu manera. El matrimonio fue diseñado para vivirlo según la Biblia, no para vivirlo a tu manera. Dios ha provisto alimentos para el cuidado de su pueblo. Y no establecemos dietas pensando en que salva o santifica. No. Todo lo que el Señor ha hecho es bueno, pero el cuerpo es templo del Espíritu de Dios y es mi deber administrarlo. Y no uses esto, por favor, para ahora darle rienda suelta a un manejo irresponsable de tu cuerpo. Decir, entonces ahora puedo comer todo lo que bien me parezca, simplemente dando gracias porque con esto queda santo y ahora no me enfermaré. No. Y sé que alguno puede decir, pastor, usted está hilando delgado. No. Son situaciones cotidianas que se generan en la vida de la iglesia. Terminemos entonces analizando esto. ¿Puede la iglesia llamar malo algo que Dios ha llamado bueno? De ninguna manera. Debemos estar atentos porque la apostasía es una realidad que puede atacar por todos los frentes. Y lo hace a través de engaños sutiles, doctrinas de demonios enseñadas por hombres que tienen cauterizada la conciencia. Y cuando digo hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. Que andan buscando mujeres incautas, dice la Escritura, para hacerlas merecedores doblemente del infierno. Los falsos maestros son felices atrapando mujeres solas. Van de casa en casa tocando la puerta.
Y hoy lo hacen a través de sus canales de YouTube, tocando la puerta de personas incautas que no conocen la Escritura y escuchan cuanta cosa les parece llamativa. Cuidado con lo que estamos escuchando en las redes sociales. ¿Quiere decir que son del diablo? No, son útiles si se manejan con toda piedad. La apostasía siempre ha estado atacando a la iglesia. Los creyentes solo pueden evitar la falsa enseñanza prestando atención a la palabra de Dios, estando atentos a lo que el autor de Hebreos advirtió. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con las doctrinas de demonios que prometen cosas a través de medios distintos a los que Dios ha establecido. Joven soltero, anhela casarte, pero por tu bien, hazlo como Dios lo ordena. Niñas, niños, anhelen el matrimonio. No crean la mentira del mundo de que es algo malo, es algo hermoso, pero si lo vives como Dios manda. Defiendan el matrimonio, honren el matrimonio. La santidad o la bendición divina no se obtienen por regulaciones humanas, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la convicción que tiene el creyente? Cristo ha prometido que ni uno solo de los que le han dado se perderán. ¿Cómo cuidarnos en un tiempo de apostasía? ¿Esto debe llevarnos a vivir en zozobra? De ninguna manera. Penitencia no tiene que generar zozobra en el que ha creído, sí en el que no. Porque escúchame algo, a menos que verdaderamente hayas creído en Jesús, fácil de las doctrinas, eres presa fácil. Lo único que puede guardarnos de la apostasía es el Espíritu Santo que habita en el que ha creído. ¿Sabes cuál es la razón por la que un creyente por el Espíritu Santo que ha permanecer firmes hasta el razón? No es nuestra capacidad para discernir la verdad del engaño. No es nuestra capacidad para vivir en santidad en medio de este mundo caído. No, es el Espíritu de Dios que nos ha dado cuando creemos en Cristo. Porque Él es nuestro tutor y es quien nos guía hasta el final. Pero no significa que no debemos estar vigilantes. Estas doctrinas de demonios abundan en nuestro tiempo. Parecen buenas. Son llamativas, prometen cosas interesantes. Son doctrinas de demonios. ¿Cómo nos mantenemos firmes? A través de la palabra. Es que mi papá me lo enseñó. Es que mi abuelo me lo enseñó. Es que mi familia toda la vida ha hecho esto. No, está en la Biblia. Dios lo manda en su palabra. Porque si no está en su palabra, no solo estás obedeciendo regulaciones humanas, sino muy seguramente doctrinas de demonios. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes hasta el final. Y que cada creyente sea un buen bereano que evalúa continuamente todo lo que se enseña desde el púlpito, para que nunca demos lugar a doctrinas de demonios. Señor, gracias por este tiempo.
Hoy vemos a través de este pasaje una gloriosa verdad. Todo lo que tú has hecho es bueno. El matrimonio es un bien precioso que has dado a tus hijos y que nos recuerdan la unión de Cristo con la iglesia. Los alimentos que has creado son buenos en gran manera. Guárdanos de dar lugar a regulaciones humanas que no hacen ningún bien en nuestro caminar y en nuestra santificación. Pues estas regulaciones de hombres no traen ningún provecho al que ha creído. No tienen ningún efecto contra nuestro remanente de pecado. Pero cuando tu Espíritu Santo nos es dado, he ahí la verdadera causa, he ahí la verdadera fuerza por la cual podremos mortificar nuestro pecado. Ya no con esfuerzos humanos, sino con tu poder. Porque no es por nuestra fuerza ni por nuestro poder, sino por tu Santo Espíritu. Guarda esta iglesia local de la apostasía que viene en aumento y ayúdanos a discernir cualquier engaño o cualquier doctrina de demonios que quiere infiltrarse sutilmente en nuestro caminar. Que tu palabra siempre sea el centro de esta iglesia local y de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿tememos a la apostasía? No. La miramos con respeto, porque